Yo, hermanos, que meditásemos esta tarde, al hilo de las reflexiones de Teresa, nuestra Madre, en la profunda influencia que la maternidad espiritual de la Santísima Virgen María tiene en nuestra vida de cristianos. Pero es que me veo tan pobre para hacerlo. Me veo tan incapacitado para cantar las glorias de esta señora, que está llena de más gracia santificante que la que han tenido, tienen y tendrán todos los ángeles y santos juntos. Me veo tan pequeño pensando en aquellas palabras de San Bernardo, su enamorado, que dice: cuando todas las criaturas de la tierra, del universo entero, se volviesen lenguas para alabar a María y empezasen a hacerlo, no habrían empezado nunca. Porque es tanta la santidad y la hermosura de la Virgen, en la cual nosotros estamos llamados a introducirnos y a empaparnos y como a vivir allí en nuestro hábitat natural, que no sabemos decirlo como conviene. Y bien, hermanos, ¿qué tiene todo esto que ver con la vivencia, con la experiencia diaria, con la espiritualidad de Teresa de Jesús, nuestra Madre? No tiene que ver un poco, no tiene que ver mucho, tiene que ver todo. No podemos entender a Teresa sin María. No podemos entender a Teresa sin la apoyatura espiritual de la maternidad de la Virgen sobre ella, de la que la Santa constantemente está bebiendo, porque es su alimento, el que le hace sentir que Cristo es a la vez su hermano y su esposo y su redentor. Lo es por el sí de una mujer. Y así como Cristo en la cruz nos bañó y nos purificó con su sangre, así María al pie de la cruz, sin derramamiento de sangre, nos corredimió también con sus dolores. Esto lo entiende, y de qué manera, la Santa Doctora, que vive en el regazo de la Madre de Dios, bajo su manto protector, porque María es para Teresa y para todos los carmelitas la de la capa blanca. Teresa, como Juan, se lleva a María a su casa y entre sus cosas y hasta el fondo de su ser. Y María, de una manera espiritual, aunque no se pueda hablar en buena teología de inhabitación, desde dentro vivifica a Teresa y la hace sentir la alegría de saberse amada por Dios. Hay una presencia muy variada de la Virgen que aletea en todos los escritos teresianos. Una presencia que se hace devoción filial, invocación a la Señora, y que se traduce en tantas gracias místicas de contenido mariano. Desde la primera página de su autobiografía, existe en Teresa una presencia maternal de la Virgen. Es la devoción heredada de su madre y el episodio sucedido a la muerte de doña Beatriz, que rezuma ternura y agradecimiento por la seguridad de una maternidad espiritual en la que María se ha comprometido con Teresa hasta la victoria. Escuchemos la página deliciosa e inmortal con que la Santa Doctora nos lo cuenta. Acuérdome que cuando murió mi madre, quedé yo de edad de 12 años, poco menos. Como comencé a entender lo que había perdido, afligida, fuime a una imagen de Nuestra Señora y supliquéla fuese mi madre con muchas lágrimas. Paréceme que, aunque se hizo con simpleza, que me ha valido, porque conocidamente he hallado esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a ella, y en fin me ha tornado así. Es tan dulce, tan infantil, tan acogedor y tan entrañable el rostro de aquella imagen antigua, Nuestra Señora de la Caridad, que se venera en la Catedral de Ávila.
Y cuando uno se postra ante sus plantas, como seguramente habéis hecho muchos de vosotros, quiere que en su corazón se encienda siquiera una chispa de la hoguera que había en el corazón de Teresa, hoguera de amor hacia la Virgen, de deseos de querer ser muy sus hijos, cada día más verdaderamente hijos suyos. Llegará el momento en que Teresa tenga que saltar de su familia natural a su nueva familia religiosa del Carmelo, cuando a sus 20 años, aquel día de ánimas, se escapa de casa de su padre don Alonso para ingresar entre las carmelitas del recién fundado monasterio de la Encarnación de Ávila. La orden que elige Teresa es la orden de la Virgen, la de la capa blanca. Hasta entonces, todas las órdenes y todas las congregaciones religiosas habían nacido por la inspiración sobrenatural de algún fundador que había convocado en torno a sí un grupo de seguidores. De tal manera que eran la Orden de San Benito, o la Orden de San Francisco, o la Orden de Santo Domingo, etc. El Carmelo no. El Carmelo es tal vez la única orden que no tiene un fundador claramente reconocido, que no tiene una fecha determinada en la historia, sino que su surgimiento se debe a que un grupo de ermitaños del Monte Carmelo, anteriormente cruzados que habían luchado en Tierra Santa y que a partir de ahora se dedican a que con su oración toda la tierra sea santa, se convocan en torno a una pequeña ermita en el Monte Carmelo, en la cual empiezan a venerar un icono de la Theotokos, la Madre de Dios. Ella es la verdadera fundadora de la orden. Ella es su patrona. La orden es la de los hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Y esta es la orden que escoge Teresa. En el Carmelo se profesa una especial devoción a María, Señora, Madre y Hermana de los carmelitas. Carmelus totus Marianus est. Campea la sentencia antigua en tantas partes de los monasterios de carmelitas. El Carmelo es todo de María. No hay nada en él que no le pertenezca a la Señora. Y la santa adquiere conciencia de ello, sobre todo al sentir la llamada urgente de renovar la orden con la reforma descalza. Todo en la descalcez tiene signo mariano. La orden, el hábito, la regla, los conventos son palomarcicos de Nuestra Señora, dentro de los cuales está esa comunidad que ella llama el rebañito de la Virgen. Todo el esfuerzo de volver a las primitivas fuentes del Carmelo es un servicio que Teresa quiere hacerle a la Virgen, Señora y Emperadora de la Orden. Su presencia maternal, prometida por Cristo en la primera inspiración del convento de San José, cuando después de comulgar le dice el Señor a la Santa que él y su madre andarían con ellas, experimentada por la Santa como cierta, palpable a veces, constituye el motivo de una caridad fraterna inspirada por la Virgen Madre. Desde el principio de su vida espiritual, Teresa subraya la necesaria devoción a la Virgen para que ella nos ayude en el camino de la amistad con Dios. Los que se vieren en este estado han menester acudir a menudo, como pudieren, a su majestad, tomar a su bendita Madre por intercesora. No es un artículo de lujo, es una necesidad vital. La devoción a María no es de quita y pon. No es, como algunos han querido en estos años turbulentos que han sucedido inmediatamente al Concilio Vaticano II, una excrescencia de nuestra fe católica que había
que apartar en cierto modo de la vivencia de los cristianos, porque descentraba la única adoración a Jesucristo. Esto no es verdad. Nunca puede ser exagerado el amor a María. Nunca puede ser excesiva para el Hijo la veneración que se le tributa a la Madre, sino que, como explica San Luis María Griñón de Montfort, el amor que se pone en María lo recibe Cristo multiplicado. De tal manera, hermanos, que hemos de estar muy alerta frente a esas teorías más cercanas al protestantismo que al catolicismo, que a veces quieren hacernos ver que hay que depurar un poco la devoción a la Virgen. Es verdad que habrá que purificarla de elementos extraños cuando esa devoción, por falta de formación del pueblo, se convierta en idolatría. María no es diosa. María no es objeto de adoración. María es el cuello que une la cabeza, Cristo, con los miembros del cuerpo, nosotros. María es el puente que une la tierra donde estamos los desterrados en este valle de lágrimas, con el cielo donde está el Señor esperándonos. María es nada más que eso, pero nada menos que eso. Y así no podemos ser exagerados, por mucho que nos lo propongamos, en el amor a la Señora. Teresa lo sabía. Y la amó con locura, la amó con frenesí, la amó sin preguntarse si estaba amándola demasiado. El amor no se hace esas preguntas, porque la única medida del amor, dice San Agustín, es amar sin medida. Si nos ponemos a calibrar hasta dónde podemos llegar en las manifestaciones de nuestro cariño, seguramente es que hace ya mucho tiempo que se ha enfriado ese cariño. En Teresa estuvo siempre ardiendo. Se trataba de confiar en los méritos de la Virgen Madre de Dios. No son infinitos como los de Cristo, pero ella está, como dice Cayetano, el mejor comentador de Santo Tomás de Aquino, en los confines de la divinidad. De tal manera que, sin ser Dios, sin embargo, es la que más cerca está de Dios y por eso la que más cerca puede ponernos de Dios. La Madre de Dios, dice Teresa, cuyo hábito traigo y traéis vosotras. Alabadle, hijas mías, que lo sois de esta señora verdaderamente. Pues tenéis tan buena madre, imitadla y considerad qué tal debe ser la grandeza de esta señora y el bien de tenerla por patrona, pues no han bastado mis pecados y ser la que soy para deslustrar en nada esta sagrada orden. Considerad que teniendo tan buena madre, debéis imitarla. Y en esto es precisamente en lo que insiste el Concilio Vaticano II, en el número 8 de su Constitución Lumen Gentium, y aquella otra encíclica preciosa de Pablo VI, la Marialis Cultus, en que la verdadera devoción a María pasa necesariamente por la imitación de sus virtudes. No está en una serie externa de prácticas o practiquillas con las cuales yo me quedo contento y creo que la Virgen también, aunque luego mi vida vaya por otros derroteros. No. Si yo la amo, debo mirarme cada día en el espejo de su pureza y de su humildad y de su amor. Y si me encuentro reflejado, aunque sea imperfectamente, es que mi devoción es auténtica. Si no, por más que me cargue de devociones a bobas, como diría la Santa Madre, no estoy compenetrándome y poniéndome en sintonía con la Virgen, que es de lo que se trata, que es lo que Teresa quiere hacernos ver. Considerad que debéis imitarla. La fe y el amor de María sitúan a la mujer a un mismo nivel que los hombres. Vamos a decir la verdad. Sitúan a la mujer un poco por encima de los hombres en lo que se refiere al espíritu de sacrificio, en lo que se refiere al amor, en lo que se refiere al seguimiento de Jesús. ¿Cuántas veces
Me he dicho a mí mismo, en momentos en que reflexiono sobre mi ministerio sacerdotal, Dios mío, ¿qué sería de la Iglesia sin las mujeres? ¿Por qué somos los hombres tan cobardes y tan perezosos? ¿Por qué nos cuesta tanto dar la cara por ti? Teresa no quiso decirlo tan claro. Mejor dicho, no la dejaron. Tiene un párrafo de oro en el camino de perfección. Ay, desventurado censor. A veces los sacerdotes, con exceso de celo, metemos la pata. Y aquel la metió. Tachó el párrafo que Teresa había escrito, casi con rabia. Son trazos firmes y gruesos, pero no tanto como para que nosotros, 4 siglos después, no hayamos podido descifrar aquel párrafo y tengamos la suerte de leerlo impreso con el nihil ostat de la Iglesia en las obras completas de Santa Teresa. No aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo las mujeres. Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres. Pues estaba vuestra Sacratísima Madre, en cuyos méritos merecemos, y por tener su hábito, lo que desmerecíamos por nuestras culpas. Verdaderamente, hermanos, era valiente Teresa. Nos cuesta a nosotros entender esto con nuestra mentalidad del siglo XX, acostumbrados a oír a veces verdades, a veces estupideces, sobre las reivindicaciones feministas de la emancipación de la mujer. No se trata de eso, no. Teresa sabía que la mayor grandeza de la mujer estriba en aquello de lo que precisamente hoy muchas mujeres abominan, el ser esposa y madre. No hay título de gloria que esté por encima de estos dos. No pongamos en Teresa lo que algunos quieren, una pionera del feminismo que habría de venir después y que es la inmensa mayoría de las veces un camino equivocado. Pero sí veamos a Teresa como una defensora de la auténtica personalidad de la mujer, que estaba excesivamente oscurecida en su siglo. Ayer lo veíamos, se empeñaban los letrados en machacar una y otra vez aquel estribillo de San Pablo: mulieres in ecclesia taceant, las mujeres en la iglesia que se callen, de tal forma que les atamos las manos. Y Teresa lo dice: hallasteis en ellas más fe y más amor que en los hombres, porque además estaba vuestra Sacratísima Madre. Madre y modelo de las almas llamadas en el Carmelo a la contemplación, la Virgen María es ejemplo de oración perfecta, orientada a contemplar la humanidad de Cristo. Mirad, hermanos, Cristo es para nosotros Dios, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad Beatísima, que habitando eternamente en los esplendores de Dios, en un momento determinado se hace hombre en las entrañas de la Virgen. Y a partir de entonces, Cristo empieza a ser para nosotros hermano y amigo, porque ha tomado un cuerpo como el mío. No ha jugado a ser hombre, no se ha disfrazado de hombre, no. Ha tomado sobre sí todas las miserias que tienes tú y que tengo yo, menos el pecado. Teresa, que había experimentado esto de una manera tan profunda, no puede llevar a paciencia que algunos letrados se empeñen en decirle que cuando se llega a determinados grados superiores de oración hay que abandonar el trato con Jesucristo hombre para fijarse solo en Dios, de una manera abstracta y solamente espiritual. Y dice ella: no,
Si le traéis su mano, miradle humano, porque tan buen capitán ha ido el primero en el padecer. Y si estáis alegre, miradle resucitado, y si estáis con pena, miradle a la columna corriendo sangre. Para Teresa, Jesucristo era el Verbo de Dios hecho carne, y hecho carne en el seno de María. Por eso era inseparable en ella una amistad, una relación filial con María, para que María la llevase al corazón de carne vivo y palpitante de Jesucristo su Hijo. Teresa supo ver en María lo que María está llamada por Dios a ser para nosotros, la que nos lleva a Jesús, el camino cierto y seguro que nos conduce siempre a Él. Por eso Teresa se puso en sus manos, se agarró fuertemente a ellas y fue por María, elevada hasta el corazón ardiente de Jesucristo. Y María, así como la había ayudado en los comienzos de su vida espiritual, se convierte para Teresa también en el modelo de las almas que han llegado a las últimas moradas, llamadas a participar en la pasión de Cristo. Dice ella: siempre hemos visto que los que más cercanos anduvieron a Cristo nuestro Señor fueron los de mayores trabajos. Miremos los que pasó su gloriosa Madre. Este es el sello infalible de la santidad. Aquello que retrata tan al vivo, aquel episodio que transmite la tradición, aquel diálogo sencillo, cálido, natural y espontáneo de Teresa con su Cristo. Señor, no puedo más. Teresa, así trato yo a mis amigos. Y ella, seguramente por eso tienes tan pocos. Porque el Señor trata a sus amigos con la cruz. A sus escogidos y a los que mucho ama, dice ella, les da mayores trabajos. Por eso, tengo para mí que la medida del poder llevar cruz, grande o pequeña, es la del amor. María llevó la cruz más grande. Si sumásemos una por una todas las cruces que han tenido todos los hombres a lo largo de toda la historia de la humanidad, no tendríamos la cruz de María. ¿Cómo es posible esto? Yo os lo diré. Porque la capacidad de sufrir está en relación directa con la capacidad de amar. Y la capacidad de María para amar, sin ser infinita, rayaba en lo infinito. Por tanto, la capacidad de María para sufrir estaba solo un punto por debajo de la capacidad de Jesucristo. Sin embargo, nuestra capacidad de sufrir es tan pobre porque somos tan pobres para amar. Nos quejamos tan gratuitamente de nuestras cruces. Hacemos tantas historias de oropel sobre nuestros propios egoísmos. No es tanto lo que padecemos, hermanos. Primero, en comparación de muchos otros hermanos nuestros en otros lugares del mundo. Segundo, en comparación con los santos, y no tenemos más que mirar a Teresa. Por fin, en comparación con María y con Cristo nuestro bien. Como Teresa lo sabía, no magnificaba sus sufrimientos, no se presentaba nunca como víctima a la que los demás tenían que compadecer, no se erigía un altar de mártir para que los demás se plegasen ante sus sufrimientos enormes, no. Vivía con naturalidad aquellas contradicciones que el Señor o los hombres le iban enviando, que eran muchas, muy difíciles de encajar, pero que ella iba colocando en su corazón como una colección de méritos que unía a los méritos de María y a los de Jesús.
el día de la Asunción, en Ávila, recibió de la Virgen una gracia singular. Está tan bellamente esculpida en ese altorrelieve de la que los abulenses llaman la Iglesia de la Santa. En el centro del retablo magnífico de Gregorio Hernández hay un medallón donde el artista plasmó preciosamente esta página de la Santa Madre. Parecióme que me veía vestir una ropa de mucha blancura y claridad, y al principio no veía quién me la vestía. Después vi a Nuestra Señora hacia el lado derecho y a mi Padre San José al izquierdo, que me vestían aquella ropa. Era grandísima la hermosura que vi en Nuestra Señora. Parecíame Nuestra Señora muy niña. Y es que, hermanos, María tenía que volcarse con Teresa. María tenía que hacerle sentir a Teresa su agradecimiento por tantos trabajos como Teresa había pasado por ella. Cada palomarcico, cada Carmelo que iba fundando, le costaba a la santa tantos sudores, tantas negativas y caras largas de obispos y de dignatarios eclesiásticos, tantas disciplinas de sus monjas y suyas para conseguir las licencias, tantas hambres y fríos y soles y nieves, que dicho aquí parece muy poco, escribe ella en sus fundaciones, pero que solo sabe quién lo ha pasado. Y todo era por hacerle a la Virgen una casa más, porque esos son los Carmelos, casas de la Virgen. María no podía dejar sin paga aquellos servicios de Teresa. Y en otras ocasiones son gracias de la Virgen para que repercutan en el resto de la comunidad, en la que Teresa está al frente. Vi a Cristo, que con grande amor me pareció me recibía y ponía una corona, agradeciéndome lo que había hecho por su madre. Otra vez, estando todas en oración después de completas, vi a Nuestra Señora con grandísima gloria, con manto blanco, y debajo de él parecía ampararnos a todas. Seguramente en la retina y en la memoria de Teresa estaban aquellos cuadros típicos en todas las órdenes, en los cuales el pintor plasmaba a la Santísima Virgen con un manto muy grande que ella misma extendía con sus brazos, debajo del cual se amparaban a un lado los religiosos y al otro las monjas vestidos con el hábito de aquella orden. Existían cuadros antiguos que representaban a la Virgen del Carmen amparando de esta forma a los carmelitas. Pero es que Teresa lo vio al vivo. Vio debajo del manto blanco de la Virgen que parecía ampararnos a todas. O aquel otro episodio, solamente fijándonos en él, podíamos comprender casi el 90% de la personalidad de Teresa. Qué bien sabía captarse esta mujer, la simpatía, el aprecio, el amor de los que la rodeaban. Pero lo más grande es que era sin proponérselo. No buscaba quedar bien y, sin embargo, iba abriéndose camino de tal forma a su paso, era tan reconocida en su don de gentes, en su capacidad de comunicación. Sin embargo, a pesar de todo esto, lo tuvo muy difícil cuando el provincial de los carmelitas, primero para truncar un poco su labor reformadora y segundo para meter en cintura al monasterio de la Encarnación, que andaba muy relajado, la nombra priora de aquel monasterio. 180 monjas, algunas con criadas, con cocinas en las celdas, sin guardar la clausura, en fin, un estado de cosas
como para espantar al más valiente. Y sobre eso, Teresa había salido de esa comunidad no hacía muchos años, con lo cual sabía que no iba a ser bien recibida. Y además, era un priorato que las monjas no habían elegido, como se acostumbra habitualmente a hacerlo por votación democrática en las comunidades religiosas. No, era un priorato impuesto por los superiores. 180 mujeres gritando para resistir a la entrada de Teresa. Se oía la gritería más allá de las murallas, dicen los cronistas, y están bastante lejos del monasterio de la Encarnación las murallas. La Santa Madre, sentada en un pollete a la entrada, con una sonrisa beatífica, y San José. El primer año que vine a ser priora en la Encarnación, comenzando la salve, vi en la silla prioral, a donde está puesta Nuestra Señora, bajar con gran multitud de ángeles la Madre de Dios y ponerse allí. Estuvo así toda la salve y díjome: bien acertaste a ponerme aquí. Yo estaré presente a las alabanzas que hicieren a mi hijo y se las presentaré. Era como la confirmación de María a la delicadeza de Teresa. Era como el beso con que la Virgen rubricaba la acción que su hija muy amada había tenido con ella. Desde el primer día, el monasterio de la Encarnación de Ávila comienza a dar un vuelco total. Donde había relajación empieza a haber fervor. Donde había faltas en la clausura y en el silencio, empieza a haber deseos de recogimiento y de oración. Donde había lagunas en la pobreza, empieza a haber austeridad y caridad fraterna. Teresa sabe hacerlo. Pero cuando tiene que contarlo en alguna carta, al final no dice qué bien van las cosas, sino estas maravillas hace mi priora. Su priora era la Virgen. Teresa atribuía todas las mejoras de la comunidad a María, y seguramente que María tenía mucha parte, aunque no le quitemos tampoco a Teresa la suya. Se sigue venerando, con cuánta delicadeza, por cierto, aquella imagen preciosa de la Virgen de la Clemencia en el monasterio de la Encarnación. Ese santo relicario gigantesco del que se ha dicho que después de Tierra Santa es el lugar del mundo más visitado por Jesucristo, porque vivió allí 30 años Santa Teresa y cuántas gracias recibió del Señor. La venerable Madre Maravillas de Jesús, de quien pronto contemplaremos gozosos su beatificación, porque es una de las glorias del Carmelo español, y tal vez la mujer que en los tiempos actuales mejor ha entendido la renovación de la vida religiosa propuesta por el Concilio Vaticano II, y que no es sino la vuelta a las fuentes y al espíritu de los fundadores, recibió del señor obispo de Ávila el encargo de restaurar en lo material y en lo espiritual este monasterio de la Encarnación. Y allí fueron un puñado de hijas de la Madre Maravillas de varios conventos fundados por ella. Siguen allí. Y aman tanto a esta Virgen de la Clemencia que algunas veces le cantan: con tu fiel presencia, Madre de Clemencia, todo se ha trocado en dicha y luz. Nuestra vida es un cielo de paz y de consuelo. Estas maravillas nos las haces tú. Lo tienen muy bien aprendido de su Santa Madre Teresa. Todas las maravillas en la vida de los cristianos las hace Dios, pero las hace por medio de María, porque ella es medianera universal de todas las gracias. La Virgen estaba presente a las alabanzas que Teresa y sus monjas
hacían a su hijo y se las presentaba. Porque la Virgen, en la Reforma de Santa Teresa, es presencia orante. Es alguien que acompaña a las descalzas como acompañaba a los apóstoles en el cenáculo antes de Pentecostés. Erant unánimes in orazione cum Maria Madre Jesu. Permanecían unánimes en la oración junto con María, la Madre de Jesús. Esa es la misión de María en el Carmelo. Congregar a las hijas de Teresa unánimes en la oración. Por eso, el día de la Natividad de 1575, María vuelve a aparecérsele a Teresa. ¿Para qué? Para ofrecerle el regalo de que Teresa pudiese renovar en sus manos la profesión de sus votos. Y así, como las carmelitas descalzas suelen renovar por devoción 2 veces al año los votos que un día hicieron de manera solemne y perpetua, los votos de pobreza, castidad y obediencia, y los renuevan juntando sus manos y poniéndolas entre las manos abiertas de la Madre Priora. Así también, como Teresa no tenía priora, porque ella era la priora, la Virgen tiene la delicadeza de bajar del cielo y ofrecerle sus manos para que allí la santa haga su profesión. Cómo vive Teresa los misterios de María y cómo los sabe interiorizar. Todo lo que María vivió, Teresa en cierta manera lo revive. Cuando tiene que comentar, y lo hace tan magistralmente, el Cantar de los Cantares, Teresa quiere explicarnos un atisbo del misterio de la Encarnación, como lo que ella llama una alumbración del Espíritu Santo sobre María. Después, en algunas otras ocasiones, también nos explica la experiencia que ella tiene del júbilo de María cuando canta el Magnificat. Exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Mi espíritu exultó en Dios mi Salvador. Y Teresa se siente como bañada hasta los artejos del alma por aquella alegría del espíritu de su madre, la Virgen. Pero el misterio mariano en que más participa es el de la Virgen al pie de la cruz. También le he estado a Teresa a experimentar lo que ella llama el traspasamiento del corazón de la Virgen. Porque el corazón de Teresa también había sido traspasado. No olvidemos aquella visión sublime de la transverberación. Veía un ángel cabe mí, más pequeño que grande, el rostro muy encendido. Llevaba en sus manos un dardo de oro largo y al fin del dardo un poco de fuego que me parecía meter por las entrañas y cuando lo sacaba parece las llevaba tras de sí. Los días que aquello me pasaba no sabía sino abrazarme con mi pena. Expresiones bellísimas con que Teresa nos narra la que fue tal vez la más grande de sus experiencias místicas. Por tanto, el corazón de Teresa fue atravesado. Cuando vamos a venerarlo en el convento de Alba de Tormes, podemos ver en él incluso una abertura física. No sabemos, y si hemos de someternos al dictamen de los mejores y más fiables teresianistas, seguramente no fue una herida física lo que produjo la gracia de la transverberación, pero sí le produjo a Teresa un enamoramiento tal, un traspasamiento tal de su corazón de mujer por su esposo Jesucristo, que de entonces en adelante no supo ni pudo vivir para otro. Y desde ahí entendió Teresa cuál había sido el traspasamiento del corazón de María al pie de la cruz, transverberada también no por un dardo angélico,
sino por la misma lanza que había atravesado el corazón de su Hijo, brotando al instante sangre y agua. No pienses, le dijo Cristo en una ocasión, cuando veas a mi madre, que me tiene en los brazos, que gozaba de aquellos contentos sin graves tormentos. Desde que le dijo Simeón aquellas palabras, le dio mi Padre clara luz para que viese lo que había de padecer. Siempre, siempre, la Virgen tuvo delante que no hay gloria sin cruz. Siempre, siempre, la Virgen supo y vivió aquella antigua sentencia, per crucem ad lucem, por la cruz a la luz. O aquella otra, in Laetitia nulla die sine cruce. En la alegría, ningún día sin cruz. Siempre, siempre, María fue la mejor discípula de Jesús, porque vivió hasta el fondo aquellas palabras del Maestro: el que quiera ser mi discípulo, que se venga conmigo, cargue con su cruz de cada día y me siga. Pero claro, nuestra fe no termina el Viernes Santo, y Teresa también lo sabía. Sigue después el Domingo de Resurrección. Y sentía ella como un cierto malestar, porque los evangelios, contándonos que Jesús resucitado, glorioso en su claridad divina, se apareció a Pedro y a María Magdalena y a los discípulos de Maús y a tantos otros, sin embargo no se apareció a su madre. No nos lo dicen los evangelios. Dice San Ignacio de Loyola, graciosamente, en su libro de los ejercicios espirituales, que los evangelistas suponen que nosotros tenemos entendimiento y que como es una cosa tan de perogrullo, tan de sentido común, no hace falta que nos lo dijeran. ¿O es que nosotros necesitamos una aparición de Jesús a su madre escrita en los evangelios para creer que eso se dio? Lo sabemos. Sabemos que Cristo no hubiese completado su obra si no hubiese venido a decirle a la Virgen: estoy aquí, alégrate, María, porque el Señor a quien has merecido llevar ha resucitado según su palabra. O como explica Fray Luis de Granada, tuvieron que ser los ojos de la Virgen el primer espejo donde la claridad resucitada y feliz del Señor se reflejase antes que en ninguna otra parte. También Teresa fue recipiendaria de esta comunicación. Díjome que en resucitando había visto a Nuestra Señora, porque estaba ya con gran necesidad, que la pena la tenía tan absorta y traspasada que aún no tornaba en sí para gozar de aquel gozo, y que había estado mucho con ella, porque había sido menester hasta consolarla. ¡Qué delicia de comunicación de Cristo! ¡Cuánto cariño filial! ¡Cuánta ternura! Había estado mucho con ella, porque había sido menester para consolarla. Tampoco faltó a Teresa la gozosa experiencia de la vida gloriosa de la Virgen en el misterio de su Asunción. No estaba ni mucho menos proclamado como dogma. Esto ha sido hace muy poco. En el año 1950, el día 1 de noviembre, el sumo pontífice Pío XII, de feliz recordación, cuyo aniversario de su muerte hemos celebrado hace precisamente 3 días, recogiendo el sentir común de todo el pueblo fiel desde hacía muchos siglos, apoyándose en revelaciones de la Sagrada Escritura, nos dice que la Santísima Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, evitando la expresión después de morir, porque ahí la Iglesia nunca se ha pronunciado, no sabemos si la Virgen murió, parece teológicamente lo más cierto y probable, o si se durmió plácidamente y los ángeles la subieron al cielo junto con su Hijo. Lo cierto y verdad es que María no ha conocido la corrupción del sepulcro.
Es que en ella se han cumplido las palabras del Salmo: no dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Es que la que había sido vaso de elección, torre de marfil, casa de oro y arca de la alianza, por encerrar dentro de sí al que siendo hombre era también Dios, no podía convertirse en polvo aquí abajo en la tierra. No podía gozar de Cristo en el cielo solo con su alma, sino que tenía que mirarle con aquellos mismos ojos con los que le había mirado en Belén y en Nazaret y en Jerusalén al pie de la cruz. María sube gloriosamente al cielo y es un misterio que a nosotros nos hace cantar con Fray Luis de León cuando lo meditamos: al cielo vais, señora, y allá os reciben con alegre canto. Oh, ¿quién pudiera ahora asirse a vuestro manto para subir con vos al monte santo? Ese es el deseo de todo cristiano ferviente, el del cielo, el de irse con María a la gloria en el misterio de su asunción. No digamos nada para Teresa. Cuando lo experimenta, cuando comparte un poco de la gloria de la Virgen en el empíreo, ella siente volar su espíritu detrás de María y nos dice: un día de la Asunción de la Reina de los Ángeles y Señora nuestra, me quiso el Señor hacer esta merced, que en arrobamiento se me representó su subida al cielo y la alegría y solemnidad con que fue recibida y el lugar a donde está. Decir cómo fue esto yo no sabría. Fue grandísima la gloria que mi espíritu tuvo de ver tanta gloria. Quedé con grandes efectos y aprovechóme para desear más para grandes trabajos, y quedóme ya gran deseo de servir a esta señora, pues tanto mereció. Terminemos, queridos hermanos, hoy nosotros estas reflexiones junto a Teresa y en compañía de María, pidiéndoles a las dos que nos infundan gran deseo de servir a esta señora, porque servir a María es servir infaliblemente a Jesús, porque hacernos esclavos de la Madre es hacernos servidores del Hijo. Lo dijo hace muchos siglos San Ildefonso de Toledo, aquel que, habiendo trabajado y luchado para defender la virginidad de la Virgen que combatía a los herejes arrianos, habiendo escrito aquel precioso opúsculo de Perpetua Virginitate, se encontró ante su sorpresa con que María, como en tantos casos, no dejaba de pagarle sus servicios. Fue cuando, al entrar en la Catedral de Toledo, aquella noche del 17 de diciembre para celebrar los maitines de Santa María en la expectación del parto, vio, como un día viera Teresa, que en la silla episcopal estaba sentada la Madre de Dios rodeada de ángeles, que le vestía una casulla para premiarle sus muchos servicios. Y entonces él escribiría después: yo soy tu esclavo, Madre de Dios, porque tú eres la esclava de mi Señor, y al hacerme yo esclavo del Hijo, me hago esclavo de la Madre, y al hacerme servidor de la Madre, me hago sin dudarlo esclavo del Hijo. Después es San Luis María Griñón de Montfort quien actualiza esta devoción y esta espiritualidad, y en nuestros tiempos es el Santo Padre Juan Pablo II quien la pone de relieve, haciendo grabar en el mote de su escudo pontificio aquellas palabras totus tuus, que no son sino una abreviatura y como un compendio de la fórmula completa de San Luis María: totus tuus ego sum María, et omnia mea tua sunt. Yo soy todo tuyo, María, y todas mis cosas son tuyas. El Papa lo vive, y hasta qué punto, al punto de que al ser tan de María,
Fue su mano inmaculada la que desvió aquella bala sacrílega el 13 de mayo de 1981, fiesta de la Virgen de Fátima, salvándonos a este hombre providencial para la Iglesia en estos tiempos. No se tardó mucho él en agradecérselo. Al año en punto se personó en Fátima para arrodillarse en la capeliña de las apariciones e incrustar en la corona de la Virgen Blanca aquella bala que ella había desviado. Estos son los favores de la Virgen. Esto es lo que nos enseña y nos quiere hacer comprender Teresa, que nos quede, hermanos, gran deseo de servir a esta señora, hoy más que nunca, en que tal vez la Virgen es más ultrajada y menos conocida que nunca, en que tal vez los padres se quedan más cortos que nunca en enseñar a sus hijos a amar a la Virgen, a recitar el Ave María al tiempo que aprenden a hablar. Hoy más que nunca, en que estos medios de comunicación, ateos y atrevidos en su desfachatez, muchas veces sin ambajes, no tienen rebozo en hacer burla de lo más sagrado. Nosotros tenemos que hacernos muy hijos de la Virgen. Tenemos que pedirle a Teresa que nos dé gran deseo de servir a esta señora, pues sirviéndole a ella, serviremos a Jesucristo nuestro Señor. Así sea.